apareció en ABC un editorial que se titulaba exactamente así: los obispos tienen un problema. Yo me pregunto si ahora, 2008, en este momento que estamos hablando aquí en Periodista Digital, si ese título y esa tesis era exacta o no era exacta. Y yo creo que el tiempo ha demostrado que era total y absolutamente exacta, porque si algún problema grave, serio, de profundidad tiene la Conferencia Episcopal, es la de cómo tiene que manejar desde la perspectiva de la propia Iglesia y de su ideario un medio de comunicación como es la COPE, y evidentemente le está provocando una serie de problemas importantísimos. Y es muy difícil que yo pierda el control, es extraordinariamente difícil. No me lo ha hecho perder durante 2 años y medio los insultos diarios que afectaban por supuesto a mi persona, pero afectaban a mi familia, afectaban a mi propio entorno. No lo ha logrado este señor, al que he demandado, condenado ahora como un injuriador. Pues no sé, no me imagino qué es lo que me puede hacer a mí perder el control, la verdad. Ha sido director de uno de los rotativos veteranos de este país en 2 etapas diferentes. En febrero de este año salió del Grupo Vocento y de ABC. Ahora trabaja en la consultora Llorente y Cuenca, pero no ha dejado del todo el contacto con los medios de comunicación con los que colabora asiduamente. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder recibir y charlar un rato con José Antonio Zarzalejos. José Antonio, bienvenido a Periodista Digital. Pues muchísimas gracias. Con casi una década en un buque insignia como es ABC, ¿qué se le pasó por la cabeza el día que cerró por última vez la puerta de su despacho como director de ABC? Pues dije algo así como, para mis adentros, dije, bueno, pues misión cumplida, en el sentido de que yo había dirigido durante 2 etapas difíciles el periódico, que totalizan 7 años y medio, y habían sido unas épocas difíciles y convulsas en las que yo traté de ser fiel al espíritu fundacional del periódico, de responder a sus signos de identidad fundacionales y al desarrollo de un periodismo que, desde el punto de vista técnico de nuestra lex artis por una parte y desde el punto de vista deontológico, era el correcto, en el que yo creía. ¿No sintió entonces haber perdido una batalla el día que se fue de ABC? Bueno, yo creo que se pierden batallas, y pude sentir en aquel momento, sí, tuve un cierto sentimiento de pérdida, evidentemente, porque soy humano. Pero una cosa es que te derroten en una batalla, y otra cosa es que te venzan. Yo he salido derrotado en más de una batalla, porque llevo en la gestión de medios de comunicación 20 años, y sin embargo pues no tengo la sensación de que haber perdido la guerra, ¿no? Esta es la cuestión. Yo creo que hay que asumir que en la vida hay derrotas y hay triunfos, y que después hay que hacer la cuenta final. Y yo todavía estoy lejos, creo que estoy todavía lejos de tener la necesidad de hacer la cuenta final, ¿no? Primero por razones generacionales y vitales, y después por una disposición intelectual y profesional que es mi deseo de continuar en el mundo de la comunicación. Ya llegará el momento en el que habrá que hacer el balance. Claro, porque ahora que dice que, bueno, usted evidentemente sigue en el mundo de la comunicación, y a veces, ¿cómo es eso de pasar a hacer los periódicos a solo leerlos, ¿no? No hay veces que veo una portada y ya tengo que entrar a una redacción y hacer la portada que yo creo que debería de haber sido, ¿no? Bueno, yo creo que nuestro oficio de periodista se lleva en las venas. Pero hay una cosa también que tiene es determinante en la actitud con la que se abordan circunstancias profesionales como la que yo vivo. Yo he sido director de 2 periódicos, del Correo en Bilbao, en una época verdaderamente convulsa, toda la década prácticamente de los 90, y de ABC, en la primera década de este siglo. Quiero decir que estoy, entre comillas, curado de espantos. Es decir, he visto
cuanto un periodista hijo de su tiempo ha podido ver. En el País Vasco he visto desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco hasta el llamado Pacto de Lizarra, las treguas del 89 y del 98. He visto todo el desarrollo del Estatuto de Autonomía y de la Constitución. Y aquí pues nos desayunamos el siglo con el 11S y llegué y alcancé a ver el 11M. Y acontecimientos que tienen tanta trascendencia, por ejemplo, pues como la boda de los príncipes de Asturias, por ejemplo. Cuando el recorrido vital ha sido tan intenso como el mío, realmente tienen que haber acontecimientos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes para que te sorprendan. Claro. Y por lo tanto el distanciamiento, el alejamiento, la versatilidad personal es superior. Y cansado tal vez de haber tenido que cavar algunas trincheras en los medios de comunicación. Sí. Lo que se llamó la guerra de medios, ¿no? Cansado, sí, pero ha sido un cansancio que podía haber continuado el tiempo que fuese preciso. A mí no me temblaron las piernas, ni a mí me fallaron los músculos. Fueron a otros a los que les temblaron las piernas y le fallaron los músculos y la voluntad. Yo podía continuar perfectamente manteniendo las posiciones que mantenía y sin haber movido un solo músculo de la cara. Claro, porque no dudó entonces en bajarse a la arena a defenderse. No, no dudé que yo mantengo mi demanda hasta el punto de que el mes que viene se ve la demanda. He estado esperando a que en esa batalla se cometiesen por parte del contrario unos manifiestos errores y bueno, pues me voy a los tribunales en reivindicación de lo que yo creo que es una intromisión a mi honor. Pero al margen de esas circunstancias, los hechos, la historia de lo que está sucediendo ahora, pues da la razón a los que hace un tiempo, cuando todo el mundo estaba callado y perplejo, no se atrevía a denunciar. Y nosotros denunciábamos desde ABC, y yo personalmente lo hice, que el periodismo que desarrollaban determinadas personas en este país era un travestismo profesional, era agitación y propaganda, era un propósito de controlar la vida social y la espontaneidad ideológica del centro y la derecha española, y que además se hacía de una forma, con unas maneras, con una dialéctica totalmente alejada de los códigos deontológicos de nuestra profesión. Respiró aliviado entonces cuando Ruiz Gallardón le dieron la razón los tribunales frente a Federico Jiménez. Bueno, no es que respirase, yo estaba convencido de que aquello era una injuria grave y con publicidad, porque acusar a una persona de que no le importan 192 víctimas del terrorismo y que se ha servido de ellas para su posición personal es literal, objetivamente, de forma íncita, como dice la propia juez en la sentencia, una injuria grave. Y la injuria, lo mismo que la calumnia, lo mismo que la intromisión al honor, a la intimidad y a la propia imagen, son límites a la libertad de expresión. ¿O es que no hay ningún límite a la libertad de expresión? No conozco en ningún régimen constitucional democrático que ni una sola de las libertades no tenga algún tipo de límite, porque entonces no sería libertad. Pero usted no abandonó ABC por las presiones de Federico Jiménez. Como se no, vino diciendo... no, ciertamente no. Yo no abandoné por esto. Yo fui cesado en mi función de director, aunque bien es cierto que yo tenía ya pactadas unas condiciones para fin de año en las que había planteado, digamos, mi deseo personal y profesional de dejar ya la dirección después de tantos años. Pero vamos, la última razón por la que yo hubiese dejado la dirección de ABC hubiese sido la de este señor, en absoluto. Él podía estar perfectamente todas las mañanas diciendo lo que decía y yo hubiese continuado.
Ese no ha sido nunca mi problema, ha sido el problema de otros. Claro, sí, de hecho hubo un editorial muy comentado en ABC, el problema de los obispos, ¿no?, que se había comentado mucho. Exactamente en abril de 2006, siendo efectivamente yo director de ABC en mi segunda etapa. Yo había sido nombrado director de ABC en mi segunda etapa en diciembre de 2005. Apareció en ABC un editorial que se titulaba exactamente así: los obispos tienen un problema. Yo me pregunto si ahora, 2008, en este momento que estamos hablando aquí en Periodista Digital, si ese título y esa tesis era exacta o no era exacta. Y yo creo que el tiempo ha demostrado que era total y absolutamente exacta. Porque si algún problema grave, serio, de profundidad tiene la Conferencia Episcopal, es la de cómo tiene que manejar desde la perspectiva de la propia Iglesia y de su ideario un medio de comunicación como es la COPE. Y evidentemente le está provocando una serie de problemas importantísimos. Claro, de hecho usted dejó muy claro que la demanda iba frente a Federico Jiménez y no frente a la COPE, que a veces se suele demandar al locutor y a la cadena, pero usted dejó claro en ese momento que no era contra la COPE, ¿no? Efectivamente, lo habitual es hacer lo que se dice técnicamente, formar una litis consorcio pasiva necesaria, es decir, demandar no solamente a la persona o personas que han presuntamente perpetrado una intromisión en el honor, sino también al medio, a efectos de que la responsabilidad civil subsidiaria recaiga sobre el medio en el caso de que el autor demandado sea condenado y se declare insolvente. Sin embargo, a mí no me interesaba en absoluto que la responsabilidad de la persona que yo creo que ha perpetrado esa intromisión ilegítima en mi honor pueda descargar su responsabilidad pecuniaria en lo que estime el juez, si lo estima, que debe proceder. Si hay una condena, que la condena la afronte íntegramente él. Esa persona, claro. Naturalmente. Y esto que se ha hablado estas últimas semanas de casi es un culebrón sobre el contrato de Federico Jiménez en la COPE, que muchos dicen que bueno, que no va a empezar la siguiente temporada. Desde luego yo desconozco por completo esas circunstancias y me limito a contemplar este asunto como lector de periódicos y como internauta interesado en los periódicos digitales. He visto la polémica, pero no tengo elementos de juicio para emitir una opinión al respecto. ¿Pero dejarían de tener un problema en esa cadena? Yo estoy convencido que dejaría de tener un problema la COPE, evidentemente, pero no solamente la COPE, la profesión periodística también. Ya lo dijo el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, que lo fue también de la FAPE, ¿no? Dijo que este señor había ido más allá del periodismo. Por lo tanto, yo creo que sí. Pero eso lo que tienen es que decidir quién puede decidir. Que haya ellos con su responsabilidad. ¿Qué es la justicia en ese caso? Y a algunos efectos la justicia, pero en este caso, pues el Consejo de Administración, en la medida en que el Consejo de Administración representa a los accionistas, y los accionistas propietarios de la cadena pues son las distintas diócesis que están sentadas con sus titulares prelados en la Conferencia Episcopal y más concretamente en la Comisión Ejecutiva. Bueno, usted personalmente lo verá dentro de un mes, que tiene ahí Bueno, yo tengo una vista oral el día 12 de julio, ahí se va a practicar la prueba y los informes de los abogados, pero después no sé si la sentencia se va a producir dentro del propio mes de julio o ya después de agosto, porque agosto no es hábil a efectos de cómputo de los pleitos de carácter civil o mercantil. Entonces, bueno, ahí estaremos. Bueno, ahí veremos qué es lo que diga. En cualquier caso, yo voy a agotar, si fuese desfavorable en primera instancia, agotaré todas las instancias. Bueno, pero hay una. No sé si el caso es diferente, aunque tiene muchos matices que tocan. Ha sentado jurisprudencias, no sé si se puede hablar en estos términos. Bueno, yo no diría que ha sentado jurisprudencia porque yo no le demando a este señor por la vía penal. Yo no pido para él una sanción penal.
yo me amparo en una ley orgánica de carácter civil, que es la ley orgánica que protege unos derechos que son constitucionales, los del honor, la intimidad y los de la imagen. Por lo tanto, yo no le siento en el banquillo. Yo simplemente lo que le pido al juez es una manifestación de condena, de reproche a lo que ha dicho este señor en la radio, y naturalmente le pido una indemnización, que es lo que establece la ley debe hacerse en estos casos. Esto, lo de Alberto Ruiz Gallardón, la sentencia dictada, ha sido dictada en un procedimiento judicial de carácter penal, una querella que se llama técnicamente una querella criminal, por un delito que además está calificado como de privado, es decir, que solamente puede instar la persona que se sienta ofendida. Y entre la injuria y la intromisión al honor hay una serie de matices, es que los diferencian. Pero ciertamente, es mucho más difícil una condena por injurias que una condena por intromisión en el honor. O sea, que es más difícil... Era más difícil que prosperase lo del alcalde de Madrid. Claro, porque es penal, es como más grave o más... El reproche de la sanción penal es más intenso... Eso es. Que el civil. El civil. Lo que pasa es que yo soy periodista y yo no llevaría, no quiero llevar por la vía penal este asunto. Sí, porque considera que es una cuestión de... Porque creo que es una cuestión de carácter civil. Y además, por otra parte, no me aparto de lo que él y otros como él han hecho. Es decir, este señor también ha interpuesto demandas como la mía, con lo cual a mí no me puede decir que yo hago una cosa absolutamente insólita. No, él también tiene interpuestas demandas de estas características. Por lo tanto, el caso del alcalde y el caso mío es diferente, como es diferente también la querella que ha interpuesto el doctor Montes y otros médicos de Leganés, porque ahí la querella es por calumnia, es decir, por la imputación de un delito de los que son perseguibles de oficio, ¿no? Y también eso está en una fase judicial bastante avanzada. Caray, este señor tiene un problema, entonces, como le empiecen a salir causas y se empiecen a darle la razón a los demandantes. Bueno, que tenía un problema, insisto, y ya lo dijimos editorialmente en ABC en abril de 2006. Es la cuestión de tiempo que ese problema se agudizase. Y que no solamente que se agudizase, sino que se hiciese insostenible para la propiedad de la cadena, e insostenible incluso para él mismo. Es decir, un señor que ya no puede dejar de pedalear, él tiene que continuar en esa dialéctica tan alejada de la dialéctica propia de un comunicador, de un buen periodismo. De un buen periodismo radiofónico, que en España lo hay, es absolutamente general, y que debe haber un periodismo crítico, un periodismo punzante, irónico, pero no tiene nada que ver con el insulto, la descalificación, los argumentos ad hominem, y en este caso las injurias. Es decir, en este caso las injurias también. Oiga, permítame que diga que hablando con ustedes recuerda uno aquella película por el nombre de Un hombre tranquilo. Usted parece ser un hombre tranquilo, pero ¿cómo combinar esa tranquilidad con la garra del periodismo, no? Porque se ve que usted tiene ese empuje, ¿no? Bueno, es que yo creo que no se puede dirigir los periódicos que yo he dirigido y en las fases en las que los he dirigido sin ser un hombre tranquilo, si no tienes más que ser un hombre tranquilo, que sin tener un perfectísimo control emocional y nervioso. Las situaciones más dramáticas en un periódico, que no las he vivido en Madrid, las he vivido en Bilbao, desde el asesinato de Gregorio Ordóñez al de Miguel Ángel Blanco, o el secuestro de Ortega Lara, o en fin, con amenazas muy serias sobre el periódico. Eso requería tener una firme convicción en que aquello que se hacía era lo que se debía hacer. Y cuando se estaba al frente de una redacción, algunos de cuyos miembros también estaban amenazados, boicoteados, en una situación muy precaria, el director no debía en ningún caso mostrar debilidad, sino empuje
y control de la situación. Así que yo no es que sea tranquilo, es que me he acostumbrado a controlar mis emociones y mi sistema nervioso, y es muy difícil que yo pierda el control, es extraordinariamente difícil. No me lo ha hecho perder durante 2 años y medio los insultos diarios que afectaban por supuesto a mi persona, pero afectaban a mi familia, afectaban a mi propio entorno. No lo ha logrado este señor al que he demandado, condenado ahora como un injuriador. Pues no sé, no me imagino qué es lo que me puede hacer a mí perder el control, la verdad.